La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 20 y 21, lo siguiente: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y en esos momentos el mundo está pasando por una pandemia, el mundo está sufriendo tribulación, el mundo está angustiado en esos momentos. Y este mensaje no se trata de interpretar la causa de la plaga que azota al mundo actualmente, si es el castigo de Dios o no. Este mensaje en el día de hoy no se trata de eso, más bien se trata de que el pueblo de Dios está llamado a hacer algo cuando el mundo está sufriendo, cuando el mundo está siendo azotado por alguna razón. Y este mensaje se trata acerca de eso, de lo que el pueblo de Dios debe hacer cuando el mundo es azotado por una plaga. Ahora, desde mi corazón no se me es permitido predicar. La palabra de Dios no me permite a mí que yo predique desde un corazón religioso, desde una perspectiva religiosa o legalista, como quizás muchas veces caen en la trampa y se dejan llevar por legalismos y religiosidades y caen en condenación en contra del mundo. Tampoco se me es permitido predicar desde un corazón lleno de compasión humanitaria que trae falsas esperanzas al corazón del hombre. Como predicador de la palabra de Dios y a los que predicamos la palabra de Dios, aunque lo hagamos, no se nos es permitido llevar un mensaje místico, con interpretaciones humanas o dogmáticas, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a las escrituras a mirar qué es lo que ellas nos dicen. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la manifestación de la santa ira de Dios y sus justos juicios son una manifestación de la misericordia de Dios, aunque a veces nosotros no entendamos esto. Dios no es culpable de que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso, pero al Dios haberlos expulsado del paraíso, Dios así manifestó su misericordia. Dios no es culpable de que Egipto haya recibido las 10 plagas, pero esas plagas también fueron manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Dios no es culpable de que Israel haya caído en cautividad. Dios no es culpable, Dios no tiene la culpa de los sufrimientos que aquejan a la humanidad actualmente, de los problemas ambientales que sufre este planeta, de las guerras, de las hambres, de las pestes que golpean hoy a la humanidad. Dios no es culpable de esas cosas. Y la adversidad siempre saca a la luz lo que hay en el corazón del hombre. Algunos reniegan contra Dios y otros en cambio se vuelven a Él en busca de su misericordia. Cada vez que haya un fenómeno natural, calamidad o pandemia en el mundo, tenemos que meditar en cuán frágiles y dependientes de Dios somos. Debemos preguntarnos qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de todo lo que esté pasando, de todo lo que esté sucediendo en el mundo. Y no es tiempo, en medio de la calamidad, no es tiempo de abrir nuestros oídos a profetas contemporáneos que traen palabras de juicios o trayendo falsas esperanzas, o tampoco podemos abrir nuestro corazón a filosofías o pensamientos humanistas que pretenden ser mejores que Dios. Y aunque el mundo hoy sufre, nosotros tenemos que mirar en la Biblia, en la historia, porque la historia suele repetirse. Y en el Antiguo Testamento
en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, encontramos la historia de cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y vienen 10 plagas sobre Egipto. Y cuando vienen esas plagas, quizás muchos creyeron que realmente venían de Dios, otros que no venía de Dios. Otros creían que quizás venía de parte de Dios de los hebreos, pero que el Dios de los egipcios o los dioses egipcios eran más poderosos. Y ese mensaje que encontramos, cómo Dios libera a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, es un mensaje que nosotros tenemos que mirar como iglesia. Y, por ejemplo, vemos en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, en el versículo 14, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y arderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. La palabra de Dios nos enseña que la desobediencia y dureza de corazón de Faraón ante la palabra de Dios trajo consecuencias nefastas sobre Egipto, las 10 plagas. Y nosotros vemos que la Biblia continuamente nos está enseñando que Dios desea lo mejor para nosotros. Por esa razón es que Dios nos advierte a través de la Biblia acerca de las consecuencias del pecado. La Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, 11, dice, Dios hablando: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y así como un padre tiene normas, reglas dentro de un hogar, y muchas veces a los hijos no les agradan las normas, los padres imponen normas sobre sus hijos para proteger su integridad física, su integridad emocional, espiritual. Así Dios ha puesto reglas, no porque el Dios no sea un Dios tirano, un Dios caprichoso, sino porque Dios es un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros. Cuando una peste o calamidad o pandemia o adversidad golpea al mundo, necesitamos volvernos a Dios y escuchar lo que Dios tiene que decir en su palabra al respecto. En estos momentos no es tiempo de escuchar profecías de profetas contemporáneos que basan su profecía en legalismos, que basan sus profecías en religiosidad, en dogmas, o que traen falsas esperanzas a la iglesia del Señor. Tampoco podemos abrir nuestro corazón a ateos, agnósticos o filosofías humanistas que van en contra de la palabra. Tenemos en esos momentos, como hijos e hijas de Dios, detenernos y escuchar y leer las Escrituras y ser disciplinados y mirar qué es lo que Dios tiene allí para nosotros. Algo que también vemos es que en medio de la calamidad el pueblo debe ponerse en paz con Dios. En Éxodo capítulo 8, 19 encontramos que la Biblia dice lo siguiente: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová
lo había dicho. Faraón no se arrepintió y al contrario endureció su corazón durante cada una de las plagas, a pesar de que los hechiceros empezaron a reconocer que era la mano de Dios. Los hechiceros, llenos de impiedad, que no tenían temor de Dios, empezaron a entender que era el Dios de Israel el que estaba mandando estas plagas, mas sin embargo Faraón endureció su corazón durante cada una de ellas. Y en medio de la plaga y de la adversidad, en medio de la pandemia, no podemos poner nuestras confianzas en nuestras capacidades y recursos y debemos volvernos a Dios para alcanzar su misericordia. Las naciones de la tierra, los gobernantes de la tierra tienen que ser responsables y lo primero que tienen que hacer antes de mirar en sus capacidades y sus recursos es volverse a Dios, arrepentirse, buscar los principios de Dios, hacer que las naciones caminen en el temor de Jehová. Y nosotros como cristianos tenemos que volvernos a Dios y enderezar nuestro camino, meditar en nuestro camino, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios y no endurecer nuestro corazón como el faraón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. También vemos que en medio de la calamidad el pueblo debe refugiarse en Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 4, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 12, versículo 4. Dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haré la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hermanos, en medio de la calamidad, cuando llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos, el pueblo de Dios se refugió en sus casas para celebrar la Pascua. Podemos ver en la Biblia también, por ejemplo, que en medio del diluvio, Noé y su familia hallaron refugio en el arca. La Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 38 y 39 nos dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En medio de la calamidad, en medio de la pandemia, de la peste, las personas buscan refugio, y muchas veces buscan refugio en su hogar. Y el hogar es el lugar perfecto para refugiarse en medio de la crisis. Pero antes de buscar refugio en las cosas de este mundo, en lo que este mundo nos pueda ofrecer, el pueblo primero debe refugiarse en Dios. Así lo hizo el pueblo de Israel. Se refugió en sus casas, pero no para esconderse allí, sino para refugiarse en Dios, celebrando la Pascua, marcando con la sangre del cordero los dinteles de las casas. Y la plaga no tocó la casa de los hijos de Israel. Cuando Noé y su familia se refugiaron en el arca, realmente no estaban buscando refugio en un arca, sino en Dios. Y vino el diluvio y ellos sobrevivieron a pesar de que el diluvio se los llevó a todos.
En medio de la calamidad, el pueblo de Dios debe arrepentirse de sus pecados, poner su esperanza en Dios y buscar en Dios refugio. Es tiempo de que nos refugiemos en Dios. Es tiempo de que nos acerquemos a Dios y escuchemos su palabra y busquemos lo que Dios tiene que decirnos. No buscar la palabra de Dios en hombres, sino en la Biblia, en las Escrituras. Es tiempo de que reflexionemos en nuestro camino y nos pongamos en paz con Dios y pidamos a Dios misericordia por nuestra nación. Es tiempo de que nos refugiemos en Dios en medio de la pandemia y busquemos en Dios misericordia. El Salmo capítulo 30, versículo 5 nos dice esto: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, la ira de Dios no permanece para siempre, mas su misericordia es eterna. Es tiempo, hermanos, de que busquemos a Dios. Y si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, es hora de que reconozcas que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz, derramó su sangre por tus maldades y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo, porque así lo enseñan las Escrituras. Porque la salvación no es a través de una religión, no es a través de obras para que nadie se gloríe, sino que es un don gratuito que se recibe por fe a través de Jesucristo. Dios les bendiga.